criminal negocio. Y también para afirmar que de una fase inicial el grupo pasó a un estadio superior y se convirtió en un activo participante de todo el proceso del narcotráfico en la región. El éxito del negocio hizo que las FARC orientaran su accionar delictivo de más de la mitad de las cuadrillas. Aquí quiero mostrarles. Oh, sorry, no copió el mapa, perdón. Bueno, quiero mostrarles en este cuadro que me estoy refiriendo a finanzas, a la estructura de las FARC y a los documentos rectores. O sea, todo lo que pasa en las FARC se desprende de esto que está escrito, y los miembros de las cuadrillas deben cumplir, en especial, pues, estos elementos de finanzas: la orientación a los mandos, la orientación a los guerrilleros y la orientación a las masas. Este dispositivo de FARC se expandió progresivamente y hoy, la verdad, da la impresión de que es más interés no cumplir con preceptos de plan y de centro de despliegue, sino de dar prioridad a zonas como el Bichada, el Caquetá, el Putumayo y el Caquetá, zonas del oriente y del sur de nuestro país, que es donde están las mayores plantaciones y producción de coca. La estructura económica de las FARC de hoy. Como organización político-militar existe un orden de prioridades y está definida en sus documentos, luego por los mandos y por último en las personas. Con sus documentos, las FARC contemplan el desarrollo de una política financiera y la definen como el conjunto de normas que se asumen en cuanto a la consecución, control, gasto e inversión, con el fin de que todo contribuya al cumplimiento del plan estratégico. En la medida que las FARC afrontan retos, se ven la necesidad de adaptar sus sistemas de control y le han permitido subsistir, convirtiéndose en una de las fortalezas. Aquí vemos cómo de esa estructura primaria, hoy por hoy, ustedes encuentran dos estadios que son imposibles de separar en las FARC como organización político y militar. Tienen un Estado Mayor que se reúne, digámoslo así, periódicamente, sería también el anhelo de ellos, pero normalmente se hablan entre estos sujetos del secretariado, pero los documentos rectores están por encima de ellos, y ya en la parte más baja es muy difícil de hacer la diferenciación entre cuáles son de la línea militar y cuáles son de la línea política, porque entre más bajos sean, tienen la doble militancia. Y es lo que como ellos llaman aquí el poder organizativo de las FARC. Pero todos estos están en función de sus documentos rectores, y aquí están los planes de financiación, y en los planes de financiación claramente dice que el control del narcotráfico debe ser una de las líneas de consecución de dineros. Esta dinámica la ha llevado a la conformación de órganos de dirección que son colegiados, y pues yo los denomino dirección y mando. Tengo una tesis probada también sobre ese término. Esta dirección colectiva es traído de modelos leninistas y es aplicado en su parte política y en su parte militar. La aplicación de este principio genera obligaciones en el proceso de toma de decisiones, los cuales deben ser discutidas ampliamente y de acuerdo con la amplia mayoría. El carácter colegiado les ha permitido sobrevivir a las campañas de neutralización de comandantes emprendidos por la fuerza pública, debido a que todos los niveles de comando conocen los planes y saben cómo fueron estructurados. Es fácil reemplazar de inmediato al que pierden, y con pocos traumatismos ante la falta de un mando, cualquier miembro del Estado Mayor o de los reemplazantes en sus estructuras puede ocupar su lugar porque sabe lo que tiene que hacer. Con lo anterior, lo que quiero advertir es que todos conocen los planes y son responsables por el cumplimiento de las acciones contenidas en ellos. En la presentación de los últimos eventos de dirección, ellos plantean un reajuste estratégico y dicen así: el secretariado dirige la orquesta a escala nacional y sintoniza los instrumentos de cada bloque y frentes para que suenen bien,
y si alguno no suena tal como lo requiere el plan estratégico, hay que acoplarlo hasta que su instrumento logre la sintonía requerida por el conjunto de la orquesta. Esta sintonía es subordinación con los organismos superiores. Y al final dicen, las finanzas son el motor que genera la energía y alimenta la orquesta con sus instrumentos. Con esta explicación, pues lo que queremos manifestar es que los sistemas de dirección y control, si no fueran por las finanzas, no estarían en la línea que han llegado a tener, y el secretariado es directamente responsable de la consecución de las mismas. Bueno, ¿qué incluye las finanzas para las FARC? Presupuesto, control, consecución de negocios, infraestructura, bienes, economía. Esta palabra la saco de los documentos, rector, parece algo muy primario, pero cuando tú le hablas a un miembro de las FARC sobre finanzas, le empieza a echar todo el cuento, y para ellos el que se meta con la finanza, porque tienen ahí su cuento de que son finanzas del pueblo, entonces desde una mula hasta los dólares, todo hace parte del elemento finanzas. Esto le da un sostenimiento a todo el personal a nivel nacional, también para comprar armamento, municiones, transportes, medicinas, y ellos lo llaman, sus elementos médicos lo diferencian entre la medicina y la odontología. Un sostenimiento para la organización de masas, para la propaganda, para el funcionamiento de escuelas y para las inversiones en bienes raíces, ganado, transporte, talleres, para el desplazamiento de los cuadros a misiones, o de los miembros a misiones especiales. El mando en todos los niveles tiene estas responsabilidades financieras. En su última evaluación, y según palabras de las FARC, el objetivo era conseguir 230 millones de dólares. Esto está documentado, la forma como los querían hacer, hasta dónde llegaron. No quiero entrar bueno, no quiero entrar en profundidad dónde y cómo fue documentado, pero ustedes lo pueden verificar. El dinero del narcotráfico le ha permitido obtener finanzas para subsistir y en mediana medida para generar bases económicas de los bloques conforme a los planes, sobre la base de asegurar capital, adquirir bienes por vía legal a través de personas amigas. Ellos, con esto quiero decirles que hay un medio para obtener las finanzas necesarias, y en los planes y los preceptos está ordenado. Se afirma que es la clara participación de las FARC en la etapa o fase iniciales de la cadena de producción. La modalidad va desde el auspicio o la motivación a los campesinos, pasando por la verificación del proceso de recolección, control de los ingresos de los insumos, como lo decíamos anteriormente. El control de la producción y elaboración es realizado por mandos medios, quienes son los que tienen ubicación en el área. El saber las cantidades de producción les permite controlar y cobrar dinero que terminan en los balances financieros de la organización. En la base de exportación, las FARC ejercen control de rutas, y sobre todo en el territorio colombiano y en el primer paso de tránsito al exterior. En la distribución, pues aquí es un poco más complicado demostrarlo, pero sí hay testimonios de integrantes de FARC donde en estructuras urbanas al interior de Colombia cobran impuestos, y lo mismo en ciudades fronterizas. La relación de las FARC con las estructuras permite afirmar que en últimas es uso del territorio. Ya se ha hablado en este auditorio. El territorio es un recurso estratégico de gran valía en una guerra de guerrillas. La idea está, quien controla el territorio tiene gran pasos ganados en sus objetivos. Este territorio es el que hace material la relación FARC-narcotráfico, y esta organización lo que hace es imponer un valor al uso del mismo, es decir, pagar por derechos de donde estén las FARC, pagar por derechos de siembra, pagar por derechos de paso, pagar por derechos de pistas, pagar por derechos de entradas de insumo, y sucesivamente. Los cultivos ilícitos, o aquí hay una pregunta, si el cultivo ilícito le deja o no rentabilidad al campesino. Mucho se ha dicho, pero lo cierto es que aquí el campesino encuentra la posibilidad de tener dinero circulante y rápido. Tal vez no puede ser rentable, pero hay ciudades donde es lo único que encuentran en el comercio, dar droga por
por dinero para satisfacer sus necesidades. Hoy los éxitos operacionales de la fuerza pública en el campo de la erradicación y la expresión están la incautación de la materia prima, están las cifras, las campañas de desmovilización tienen unos avances impresionantes y esto ha hecho perder capacidad de control territorial y ha hecho que las FARC generen alianzas con organizaciones criminales a fin de seguir buscando recursos. En este negocio hoy aparecen diferentes lógicas. En el oriente del país, las FARC son autónomas en el control del proceso, elaboración, distribución. En el norte y en el centro del país requieren de aliados de organizaciones criminales e incluso de corrupción de autoridades, que se ha hablado ya acá. Y en otras partes es una confrontación con otras organizaciones a ver quién controla. Esta paradoja de los aliados genera nuevos desafíos, es decir, la solución no va a ser la misma en todas las regiones de Colombia. Hay incluso modelos, usted puede acabar con todas las FARC y queda una cuadrilla como la cuadrilla 57 o la cuadrilla primera y le nacen otras FARC al término de 5 o 10 años con las mismas o con mayores capacidades. En documentos rectores se plantean que el propósito es asegurar ese capital. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo hace las FARC para almacenar lo que recoge? Y hemos tratado de definir 3 estadios de clases de finanzas, y las hemos denominado las finanzas estratégicas, las finanzas de sostenimiento y las finanzas de supervivencia. En el año 2002 Tiro Fijo dijo, las pocas fincas que tenemos con algunas vacas solo producen uno que otro ternero para el gasto. La antipopular política de retenciones todavía no hemos logrado el objetivo de suspenderla, siendo hasta ahora nuestra principal fuente de financiamiento. Por mucho más tiempo y por lo que entiendo todavía no hemos logrado recaudar siquiera el 30% del fondo de 120 millones para esa época y ese fondo pues pertenecía a esta clase de finanzas. Esto nos indica que andamos muy mal de finanzas. También en el documento de 14 años incautado por la Fuerza Pública ya en el 2008, ya Tiro Fijo decía, la inversión de dinero en compra de ganado, fincas y confiscación de otras en la región del río Lozada y Guayabero nos ha ido muy bien. Estos bienes están en producción por parte de nuestras bases sociales. Me estoy refiriendo a estas de sostenimiento. Las finanzas estratégicas son manejadas por el secretariado y la componen dineros producto del narcotráfico, minería ilegal y contrabando. Las finanzas de sostenimiento son manejadas por los bloques y los frentes y la componen el secuestro, la extorsión a empresarios, a comerciantes en áreas urbanas, al cobro de medianos compradores de base de coca y a quienes tienen laboratorios. Las finanzas de supervivencia son manejadas por los frentes y las estructuras bajas se componen de la extorsión en el área, cobro de peajes o dineros por entrar combustibles, alimentos, etcétera. Ya pues para terminar en beneficio del tiempo, quería hacer unas conclusiones y las FARC no existen por el narcotráfico, ni tampoco el narcotráfico necesita de las FARC para continuar en Colombia. Yo creo que si reconocemos esto, permite que el planteamiento de políticas públicas sea más objetivo e incluir en la lucha las otras organizaciones criminales que en este momento están siendo partners de las FARC o están manejando y controlando el negocio en otros lados. Hoy el narcotráfico no es la única fuente de financiación de las guerrillas en Colombia. El portafolio de financiación incluye el contrabando de combustibles, el contrabando de arroz, de ganado y uno que ha salido que nos está dando serios problemas y también muy ligado a la tierra, que es la minería ilegal, que va en aumento. Tal vez acabar con el narcotráfico no es la solución para acabar con las causas que originaron los movimientos guerrilleros en Colombia, pero sí servirá para acabar con una base social, que es lo que es necesario para que las FARC puedan desarrollar estos proyectos políticos. Si nosotros logramos trabajar sobre quitar esa base, podemos evitarnos problemas como los ya aquí documentados de las marchas cocaleras, los problemas en el Putumayo y en el Urabá. Para final tendría otra anécdota, y es que en desarrollo de otras operaciones y sobre la misma línea de trabajo en las redes de financiación, nos dimos cuenta de un caso de unos testaferros. En este caso nosotros lo conocimos como los ferreteros. Miembros del bloque oriental lograron conseguir ciertos recursos por medio de una red de ferreterías, lograron almacenar dinero y moverlo en el mercado. Se logró establecer
que esos dineros alcanzaban los 20 millones de dólares. Se iniciaron los procesos judiciales. Esta operación que les describo fue posible gracias a una excelente coordinación entre los organismos de inteligencia. Fuimos felicitados, nos dieron los premios, fuimos puestos de ejemplo interinstitucional. Pero a los 13 meses de haber capturado a las personas quedaron en libertad. Esto nos demuestra una falta evidente de coordinación en el nivel judicial, fallas en nuestro sistema de administración para los delitos que involucran esta clase de manejo de finanzas. No hemos generado doctrina, no hemos desarrollado sistemas de justicia para alcanzar esta clase de reto. Por supuesto que tener este tema del narcotráfico en la agenda es beneficioso para la búsqueda de soluciones al problema del narcotráfico. Por lo menos deja abierta la posibilidad para que los campesinos de manera voluntaria y sin presiones se dediquen a otras actividades. Aquí hay que tener en cuenta la forma como las FARC ven el narcotráfico, obviamente hace parte de su discurso, y es que lo justifican como una consecuencia de la victimización del campesinado. Nunca van a reconocer que es la actividad más lucrativa para el cumplimiento de la meta. Y tal vez este cuento sea un poquito más fácil de entender si trabajamos en que no haya más Fernandos y no haya más ferreteros. Muchas gracias. Coronel, muchas gracias. Escuchamos a Daniel, a quien voy a molestar más que a nadie para que ustedes tengan un poco más de tiempo para hablar. Bueno, la ventaja de hablar de último es que uno puede criticar a los anteriores, entonces voy a hacer uso de ese derecho de cerrar el panel. Primero agradecerle a Cintia, a Eric, a la Fundación, a Sergio, a todos por la invitación y una confesión, es la primera vez después de 10 años de estar estudiando las finanzas de las FARC que voy a hablar en público de este tema. Entonces, en 20 minutos voy a tratar de concentrar 10 años de experiencias, análisis, investigaciones y anécdotas. Vamos a ver cómo nos va. Lo primero es, un profesor de física en el colegio decía que el 50% de la solución estaba basado en detectar correctamente el problema, en plantear correctamente el problema. Y el ejercicio para conseguir la paz territorial en buena medida es eso, es tratar de diagnosticar cuáles son las condiciones que hay en el territorio y cómo llevamos esos territorios hacia la paz. Y ese es el gran desafío que tenemos. El primer punto de partida en este análisis, yo quería decirlo, es no existe una condición nacional para la paz, no existe una realidad nacional del narcotráfico, las drogas y la población, sino son condiciones específicamente regionales. Es muy distinta, el coronel lo mencionaba muy rápidamente, pero es muy distinto la realidad en la relación entre el campesino y las FARC en el oriente del país a lo que encontramos en el Pacífico, a lo que encontramos en el norte. Son unas dinámicas con unas características particulares. Yo quiero hacer énfasis en mi presentación en lo que ha venido pasando en los últimos 20 meses. En este momento estamos en un proceso de paz en los cuales llevamos 20 meses en la segunda fase. No sabemos cuánto tiempo nos quede en esta segunda fase. Ya llevamos 3 puntos, pueden ser otros 20 meses, o 15 meses más o en algún tiempo, pero hay algunas dinámicas que están ocurriendo en el territorio ya como producto de estas fases de aproximación y esta negociación. Y ese es el elemento que quiero resaltar en mi presentación. Aquí el punto central para mí hay un proceso de desnarcotización de las FARC. Las FARC se ha venido saliendo del narcotráfico de manera sistemática, contundente y absolutamente visible. Y en esto comparto parte de la lectura que hace Rafael, sí, aún quedan signos de esa capacidad, de esa relación de las FARC con las grandes esferas del narcotráfico, su capacidad para pasarse la frontera y vender cargamentos, algunas capacidades que tienen todavía para cristalizar droga, pero ya no estamos en una lógica donde esto sea la regla. Estos son más las excepciones. Realmente las FARC ha perdido muchísimo la capacidad de vincularse contra el narcotráfico. Si yo hago una lectura de cómo eran mis análisis en el año 2006 o en el año 2008, cuando estudiábamos al Frente 16, al Frente 39, al Negro Acacio, realmente la cantidad de cocaína y la porción de negocio que ellos tomaban era impresionante. O sea, la rentabilidad por kilo de coca podría estar alrededor de los $3,000, $4,000 de rentabilidad por kilo. Hoy realmente un frente de las FARC que se gane $400 por kilo es porque le está yendo muy bien. Hay excepciones. Hay frentes que logran enlazarse. Hay frentes que logran reemerger otra vez y vuelven otra vez a retroceder. Un ejemplo de esto es el Frente 48. Montan esas estructuras, montan unos intermediarios, tienen a Oliver Solarte, a toda esta gente, los da de baja a la fuerza pública. Viene el siguiente, trata de restablecer eso y hay como un proceso permanente de ir y venir, pero ya no es la regla en este proceso. ¿Y qué implica esa desnarcotización? Bruce lo presentaba al principio desde su
de este panel, hay una reducción general en los ingresos del narcotráfico. Yo no soy tan optimista de los datos. Los datos que tengo más brutos son datos de Naciones Unidas. Parte de mi tesis doctoral es un poco pelearme con Naciones Unidas y mostrarle que los datos sí hay una reducción, pero esa reducción no es tan sólida y tan clara. Hay unos supuestos, unas cosas. Si en un año Cintia me vuelve a invitar, les muestro los resultados de esa investigación, pero sí hay una reducción en ese proceso. Lo segundo es, la FARC tiene un problema. O sea, la FARC es una estructura marxista absolutamente ineficiente, basada en la desconfianza entre ellos. O sea, las FARC, para controlar un territorio, una vereda, 80 familias cultivadoras, necesita de 12 hombres, necesita una estructura muy pesada en sus costos y son muy ineficientes. Los costos de producción de las FARC producen un kilo de cocaína más caro que cualquier otra organización. Entonces, esta estructura, esta capacidad marxista, esta lógica marxista puesta en el sistema de capitalismo más salvaje de todos, que es el narcotráfico, pues ahí hay un choque. Y ese choque no lo han podido resolver. Eso genera que en las FARC haya traiciones permanentes y se roben la plata. Eso genera que un sistema, y me gustó muchísimo el ejemplo que ponía Pascual, porque es la realidad de lo que uno encuentra entrevistando, que ha sido parte de mi hobby en los últimos 10 años, entrevistar guerrilleros desmovilizados. Básicamente son jóvenes, son adolescentes, estructuras, personas de 16, 18, 19 años que hacen parte de una comisión de finanzas y lo que están ahí es cuidándose los unos a los otros para que no se roben la plata. Esas estructuras y esas pequeñas, esa lógica de las FARC es funcional simplemente porque estos jóvenes no cobran sueldo. O sea, esto es una estructura, las FARC no funcionan con un sistema salarial, pero en la medida que un proceso de paz avance en este sentido, es quitarle la mano de obra, es quitarle esta fuerza laboral, es quitarle esa ventaja que es la que aún mantiene a las FARC en ese negocio. El segundo punto en lo que yo quisiera decir en ese proceso de desnarcotización de las FARC es la dependencia con las alianzas. O sea, las FARC hoy no es viable como una organización autónoma en la producción ni del narcotráfico, ni en ningún otro negocio. El coronel mencionaba con mucha claridad tal vez el fenómeno que más le está generando ingresos a las FARC, que es la minería y el contrabando. Estos son negocios en los que las FARC entran en sociedad con otras organizaciones, con las bandas criminales, contra el ELN, y es curioso, en algunas zonas son aliados del ELN, pero en otras se dan bala con el ELN. Entonces, esta dependencia, esta desnarcotización de las FARC es un proceso que es, yo diría, sostenido, y debemos ver parte de la paz o parte del proceso, el objetivo de la paz, no va a ser solamente la lucha contra el narcotráfico, porque ellos se han venido saliendo. Y ahí hay una discusión entre economistas, las causas que esto está generando. No quisiera entrar como en ese debate tan profundo, pero es buena parte, es una lógica de economía 001, y es la minería simplemente es más rentable. No los extraditan, la rentabilidad es más corta, el control de la población es más efectivo, tiene muchísimas ventajas económicas la minería. Sin embargo, dentro del Estado, y tengo que decirlo que la primera vez que yo hice una presentación sobre finanzas de las FARC, incluí el tema de la minería, fue en el año 2006. Ahí ya estábamos sacando, los analistas al interior del gobierno, estábamos sacando todas las banderas, decirle, ojo, que estos tipos van para acá, estos tipos van para este lado. Sin embargo, hoy, 2014, no tenemos un sistema de monitoreo de minería ilegal. No tenemos un conocimiento de cómo funcionan las estructuras y las cadenas de producción de la minería ilegal. Hace 2 años y medio empezamos una jornada quijotesca con algunos asesores de Naciones Unidas y eso para tratar de establecer en Colombia un sistema de monitoreo de minería ilegal, al igual que lo tenemos para la coca, y sin éxito, simplemente porque no hay un respaldo institucional. El juego consiste en ir a una institución en que dice, eso es problema de esta otra institución, y esta otra institución, este es problema de otro, y al final realmente no hemos construido una institucionalidad para analizar el tema de la minería ilegal. Ahora, estas son como las características de las FARC, pero eso tiene una consecuencia o tiene un reflejo en la población, y es en la población cultivadora, que es tal vez el elemento, el centro de la paz territorial van a ser estos cultivadores. Y es qué está pasando con estos cultivadores en los últimos años, en los últimos meses. Lo primero es que hay un empobrecimiento, y quisiera, si podemos pasar a la siguiente gráfica. ¿Yo lo tengo? Estos son unos datos, un paper que escribimos en la Universidad de los Andes con Daniel Mejía en el 2008, y ahora por solicitud y cooperación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia lo hemos actualizado para el 2014. Esto es lo que llamamos la microeconomía de la coca y del narcotráfico, donde básicamente calculamos las rentabilidades por todos. Este pequeño margen azul y rojo, esta es la cadena en la que participan los cultivadores. Esto es tráfico, o sea, aquí las FARC no tienen mayor participación. Las FARC realmente entran en esta grama roja y azul de la cadena. Pero, como no voy a hablar de las FARC sino de los campesinos, este es el análisis de los ingresos que le llega al cultivador de coca. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? ¿A qué quisiera llegar yo? Realmente hay un empobrecimiento de la población.
mencionaba unas cifras, creo que Pascual, citando el estudio de Naciones Unidas, más o menos la estimación es que el ingreso neto de un cultivador de coca al que le va bien, o sea, al que no lo asperjaron, al que no lo erradicaron y al que no le incautaron el producto, es una rentabilidad de $2 por día. Si nosotros le sumamos la pérdida, realmente lo que vamos a encontrar es que la mayoría de los cultivadores de coca, los que pierden y los que ganan, van a pérdidas. ¿Qué significa eso? Y lo señalaba el coronel, es realmente la lógica del cultivo de coca para el campesino no es una lógica de ganancia, es una lógica de acceder a un sistema de intercambio. O sea, el que produce base de coca es aquel que puede transar, ese que puede cambiar los gramos de coca por combustible, es el que puede cambiar los gramos de base de coca por otros bienes, es poder entrar a la economía local. Si usted no cultiva coca, queda por fuera de esa economía local. Entonces, esto no es una lógica de... ¿Y hacia dónde va esto? Y quiero pues señalar dos cosas y muy rápido, ya Pascual lo mencionó, estos son como datos más ampliados, como hacerle un doble suma. Lo que Pascual dijo es, los campesinos, estos son los ingresos que recibían por hoja de coca, que son más o menos estables. Estos son los ingresos importantes del cultivador de coca, que era la producción de basa y pasta de coca. Producir pasta y base de coca implica tener accesos ya a ácido sulfúrico, tener acceso a varios productos químicos, a una serie un eslabón más arriba. Los campesinos están saliendo, o realmente las FARC y las bandas criminales están sacando al campesino, le están quitando esa ganancia y esa ganancia se está redistribuyendo dentro de la cadena criminal. ¿Y cómo se está redistribuyendo? Esta es la conclusión de ese estudio y es básicamente lo que encontramos es lo que son los intermediarios, un tipo como Fernando, como mencionaba el coronel. Fernando era un tipo que hacía parte de esta cadena, de esta línea roja, que son los intermediarios del negocio, que son los que se encargan de distribuir las semillas, son los que se encargan, las FARC le llama a eso los chichipatos o los maceros, que son como los actores locales, los traders locales de la coca. Estos traders locales nunca han sido un objetivo de la política pública. Casos accidentales en que caen de baja en una operación militar, pero nunca han sido un objeto de confiscar sus bienes, entender sus redes, desmantelarlos. El objetivo de la política han sido los grandes narcos y los cultivadores de coca por medio de las políticas de aspersión y erradicación. ¿Qué es lo que pasa? Al no ser estos intermediarios de la cadena un objetivo, han logrado sobrevivir a tal vez el mayor esfuerzo en la historia del mundo en la lucha contra los narcotráficos que se ha librado acá. Y es, a pesar de toda la caída que vemos del narcotráfico, estos siguen manteniendo su esquema de ganancias. Y hoy es más significativo, o sea, lo que pueden ganar, yo le hacía unas cuentas hace poco para el paper que estamos haciendo, más o menos esos intermediarios no son más de 1.000 personas en el país. Y esas 1.000 personas tienen un ingreso más alto que el de las 60.000 familias que pueden estar directa o indirectamente relacionadas con el cultivo de coca. O sea, el objetivo de la política en el territorio, si queremos hacer la paz, si queremos desmantelar esta estructura criminal, no son solamente los cultivadores de coca, es realmente ahí son como el que articula el eje, el nodo en la economía local, el que ha pasado por debajo del radar y no lo hemos visto en su totalidad. Entonces, ahí tenemos un escenario paradójico, y es que nos encontramos en unos cultivadores de coca que son más pobres, en una economía que genera menos recursos, pero la paradoja resulta es que estos se vuelven más dependientes de las FARC, porque las FARC es que garantiza el ingreso y su vinculación con el mercado. Hay una anécdota, Pascual criticado, lo estoy citando mucho Pascual, después podemos hablar, pero pues que usted se leyó los mismos papers en los que yo he trabajado con Naciones Unidas, entonces estamos en la misma línea. Pascual sentaba que el 80% de los cultivadores de coca dicen que quieren una alternativa. Esas encuestas no las hace el gobierno porque no nos dejarían entrar, las hace Naciones Unidas. Pero hay una pregunta que se hizo en la última encuesta que me parece muy interesante, y es, dado estos acuerdos de paz, le preguntamos a los cultivadores de coca a finales de año pasado y principios de este año, les preguntamos qué opinaban de la legalización de la coca. A los cultivadores de coca, 99% dijo que estaban en desacuerdo, porque la coca les había traído pérdidas, sacrificio, pobreza, etcétera, y sorprendente la reacción. O sea, dentro de las regiones cocaleras hay y esto es algo cuando se debate la legalización de la coca, cuando se debate una cantidad de cosas, en el terreno la lógica es distinta. O sea, estos nos están mandando un mensaje para ellos lo que ha significado la coca. La coca no ha permitido que hayan salido de la trampa de pobreza. Hay otro punto y ya saltando a las conclusiones, que es particularmente drástico o problemático, es la ruralización de la coca en Colombia. Eso es un tema muy difícil. Si nosotros tomamos una foto de cómo estaban distribuidos los cultivos hace 10 años, hace 5 años y cómo los distribuimos ahora, el gran problema y el desafío que tiene el proceso de paz es el lidiar con la ruralización de la coca, y es que la coca se ha dispersado.
O sea, ya no encontramos grandes núcleos de coca, sino nos encontramos en un territorio mucho más disperso, con unos costos de transacción y de transporte para llegar a esas personas mucho mayores. Todos conocen, o las personas que han estado en este proceso conocen el informe que generó las FARC sobre el proyecto del Caguán en el 99, de cómo ellos veían la solución al problema del desarrollo. Incluso, pues con todas las reservas, si uno quisiera hacer e implementar la solución que planteaban las FARC en 1999, hoy no es viable. Sencillamente porque ya la geografía y la estructura ha cambiado de manera drástica. Y cómo integrar estas cultivadores de coca, cómo integrar estas personas que entre ellos mismos no están integrados, que están en unos territorios muy dispersos, es un desafío importantísimo. O sea, ya esto no es llevar desarrollo y no es llevar el Estado a Calamar Guaviare, al casco urbano. Esto es llevar el Estado y el desarrollo a sitios que quedan a 2 días en lancha de Calamar Guaviare. Ese va a ser el problema y tal vez uno de los mayores desafíos de este proceso de ruralización. Señalo en este proceso, digamos que les he contado la parte positiva del ejercicio de desnarcotización de las FARC. Esto no significa que las FARC sean hoy más pobres, o esto no significa que las FARC estén más preocupados por el flujo de caja, es simplemente que han pasado a nuevas fuentes de economía. Ya lo mencionábamos, la minería, el contrabando, etcétera, pero también muchas fuentes legales. Y ahí eso significa un riesgo, por así decirlo, de dumping criminal. A mí realmente me sorprende cuando la federación que maneja a los ganaderos pelea tanto con las FARC y presentan tantas cosas, realmente desconocen mucho de la profunda presencia que tiene las FARC en el negocio de la ganadería en Colombia. Profunda presencia de las FARC en la ganadería en Colombia. Con testaferros, de manera no visible, pero realmente el gremio ganadero ni siquiera ha hecho un propio esfuerzo para sacar a las FARC, y tal vez los enemigos históricos. Uno puede ver los casos y esto pues ya son operaciones y cosas que se han hecho, pero como no tenemos una política clara frente a esto, le hemos abierto una cantidad de espacios a las FARC en las economías legales. Por último, tal vez el escenario más interesante que nos presenta el proceso de paz es repensar todas estas condiciones, repensar la paz en el territorio, sacando o vinculando al proceso de desarrollo tal vez uno de los grandes jugadores que está esto, que es las FARC. Esto es una gran oportunidad. O sea, esto realmente es definitivo y es la mejor opción que tiene el Estado para avanzar en estos procesos de construcción, pero en este proceso de construcción hay varios desafíos. Yo creo que ya muchos se han mencionado sobre los desafíos que ocurren a partir del momento que se firma la paz, de ahí para allá. Yo creo que en este momento el análisis y la reflexión más importante es los desafíos que están en este momento, en esta fase de negociación, en los próximos meses, tal vez 20, 15, 18 meses, hasta que lleguemos a esa tercera fase de la negociación. Es lo que se debería estar haciendo o podríamos estar haciendo mejor en esta segunda fase de negociación. Y aquí, pues, creo que en todas las presentaciones lo hemos planteado, es la necesidad de construir institucionalidad. Yo sigo en la misma lógica de los recursos. Realmente los recursos destinados a la construcción de institucionalidad en esta zona son mínimos. Un ejemplo es el programa de consolidación, que puede tener más o menos unos $90 millones de presupuesto. Si les costamos todos los costos de operación, de personal, al final nos vamos a quedar como unos $30 millones más o menos de inversión directa. Con $30 millones no se hace un puente en Bogotá. Mucho menos se hace la paz en 120 municipios en Colombia. Entonces, realmente hay un tema de escala en las instituciones y cómo se quiere. Y construir ese proceso debe ser una parte sustancial de las etapas que vienen. Lo segundo es la coordinación, y lo han mencionado varias personas también, y es realmente en este momento tenemos 3 estrategias de implementación del terreno. La estrategia de la espada de honor, del sector defensa, la estrategia de consolidación y las estrategias del sector agrícola o de desarrollo tradicional de estas estrategias que, primero, muchas de ellas no están escritas, o sea, no, son políticas que conocen las instituciones, pero no están al servicio de los ciudadanos, no están escritas. Y segundo, con un nivel de coordinación bastante limitado. Ese es el desafío. El desafío para la paz es llegar realmente a la tercera fase con un plan estructurado, con una institucionalidad y con una organización clara de cuál es el objetivo. Y, por último, el gran desafío en esta segunda fase es aprender de las lecciones. Y quisiera poner un ejemplo, el ejemplo de Catatumbo, lo que está pasando en este momento en Catatumbo como este proceso. A mí, pues por mi vinculación con el Ministerio de Defensa en los años en que se desarrollaron el programa de consolidación de la Macarena, el programa de la Macarena fue importantísimo. O sea, el programa de la Macarena y en menor escala el del Montes de María es la única ocasión en que Colombia ha funcionado el desarrollo alternativo. La única, pero es la excepción del proceso. Fue un proceso, para los que no conocen, 6 municipios intervenidos durante 3 años, en el que básicamente se lograron sacarle
más o menos la producción de 96 toneladas de cocaína al año. Eso significa el 15% de la producción mundial de cocaína en 6 municipios. O sea, es una caída drástica en todos los esquemas. Ahora, y lo señalaba Rafael, hay unos síntomas de que está resurgiendo en algunos puntos que merecen toda la atención, pero realmente es en el punto frente al que estábamos, esto era una cosa muy distinta. Entonces, yo participo en muchos de estos eventos de hablar de los buenos casos, pero todavía no me han invitado a hablar de los malos casos. Y yo quisiera así mucho decir, mire, realmente en Nariño nos hemos gastado mucha más plata de la que nos gastamos en la Macarena. Y no se ve la plata. Uno va a Tumaco y Tumaco está igualito como estaba hace 5 años. ¿Y por qué? Porque la estrategia fue distinta. Uno va, y en este momento en Catatumbo, tal vez, y yo creo que Catatumbo nos puede servir como un ejemplo, y aquí menciono lo que decía Angélica, en Catatumbo está haciendo el experimento, yo diría el experimento fácil, que es no asperge, no erradique y llene el sitio de plata. Y los resultados del Catatumbo son pésimos. Van a ver ustedes en las cifras de Naciones Unidas que se van a publicar próximamente cómo la tendencia se refuerza, y lo pueden ver ahora en el último informe, es realmente la coca está creciendo en el Catatumbo, con una inversión en desarrollo histórica. O sea, realmente cuando hablan de los presupuestos, lo que se le está entregando a cada familia en el Catatumbo, Catatumbo es en la frontera con Venezuela, es un sitio muy importante en temas estratégicos, pero estamos hablando de presupuestos de 40 millones de pesos por familia, cuando antes trabajamos en la zona de la Macarena, trabajamos con presupuestos de 3 millones, 4 millones de pesos por familia. O sea, estamos aquí realmente llevando una chequera muy importante a esta región. Y no lo estamos asperjando. O sea, es la zanahoria más grande que hayamos llevado y ni un garrote, o sea, ni un palillo, no llevamos nada. El resultado es que estos cultivos, yo le calculo que al finalizar el gobierno vamos a terminar en tal vez el triple de la coca que había en ese sitio antes de iniciar el proceso. Y esto es un mensaje drástico, y es la coca se está bajando, lo que antes estaba en la zona montañosa de la serranía del Catatumbo, ya está bajando a las zonas planas, ya está expulsando los cultivos lícitos que existían, y eso nos genera muchas reflexiones. Y aquí mucho me va a pasar del lado impopular de los académicos, y es los académicos que dicen la aspersión sí es importante. La aspersión es muy importante en este proceso. Si usted no tiene un garrote, no funciona. Ahora, el otro punto extremo, y este es un punto intermedio, porque esta discusión la llevamos bastante tiempo, no es que la aspersión esté funcionando bien, no es que la aspersión sea costo efectiva, no es que la aspersión sea un ejemplo de política. La aspersión aérea en Colombia necesita un refuerzo, una modernización estructural. Necesita reducir los costos que significa para el cultivador de coca. Necesita hacer mucho más transparentes sus presupuestos y sus objetivos. Necesita ser, sobre todo, en esencia, mucho más coordinada con las demás acciones de política. Pero la aspersión es un elemento que, si no hubiera existido la aspersión, en la Macarena no se hubieran tenido los éxitos que se tuvieron. Hay dos extremos en esta discusión, y este podría ser otra invitación para otro plan en el tema de aspersión, y es que la posición se reduce es no hacer nada en la erradicación, en la aspersión aérea, y dejarla tal y como está, o acabar del todo en la aspersión. Yo me ubico en el punto intermedio, es posible mantener algunas de las cosas positivas e importantes del programa si se hacen algunos cambios, especialmente cambiar la lógica por la cual se implementa la aspersión. En este momento el objetivo de la aspersión es maximizar el número de hectáreas, es asperjar lo más que se pueda, no es maximizar el área libre de cultivos de coca, y eso es una diferencia operativa significativa y supremamente importante. Entonces, cambiar la lógica en la que opera la aspersión, mejorar los controles, hacerlo más transparente es algo significativo. Y segundo, es que hacer desarrollo alternativo no es nada fácil. Hacer desarrollo alternativo es complejísimo, es dificilísimo. En Colombia hemos fracasado sistemáticamente haciéndolo. Tenemos 2 casos para mostrar, pero tenemos muchos más de fracasos. Y hacer bien el desarrollo alternativo nos implica repensar cómo funcionan esos modelos. A mí el esquema de modelo de cascada con el cual funciona, en que una organización da unos recursos, pasa a un contratista, después el contratista contrata a otro, después llega a otro territorio, realmente en mis cuentas personales esto me da que más o menos el 50 al 60% de los recursos se quedan en los costos de transacción. El segundo problema del desarrollo alternativo es que históricamente, y esto no es del último año, no es del gobierno Santos, no es del gobierno Uribe, desde que se empezaron y se pensaron y se iniciaron los programas de desarrollo alternativo, el 80% de los recursos no le llega a los cultivadores de coca. Los recursos de desarrollo alternativo se quedan en donde están los votos. Y eso está en zonas, entonces simplemente estos no coinciden los esquemas. Y es repensar el desarrollo alternativo tiene que ver cómo se llega al territorio de manera efectiva. Ahora, no es que las personas que estén ahí no quieran hacer las cosas bien, es que el desafío de seguridad es muy importante, y eso es lo que significa la paz. La paz lo que nos permite en este momento es poder llegar a los territorios, poder llegar a las zonas donde nunca se ha podido llegar, por costos, por seguridad y por una lógica descoordinada de intervención en el territorio. Entonces, y con esto terminaría, la paz es
es la gran oportunidad, y esa gran oportunidad se tiene que empezar a construir desde ahora. No es un proceso que vaya independiente de lo que suceda en La Habana y lo que suceda en los negociadores, del esfuerzo y el empeño y el profesionalismo de las personas que han liderado este proceso. Es también un proceso lo que tiene que estar pasando en el territorio y las instituciones que se están formando. Y en los últimos 20 meses el mensaje es contradictorio. En los meses que quedan antes de iniciar esta tercera fase es tal vez un proceso crítico y que requiere no solamente, como dirán las preguntas, la intervención del Estado, sino es algo en el que el sector privado juega un papel muy importante, la sociedad civil y la población. Y con eso termino, creo que a tiempo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, estamos corticos de tiempo, hicieron un esfuerzo importante. Vamos a hacer como la misma metodología que aplicó Cintia ahora, pues vamos a escuchar algunas intervenciones, 5, a lo sumo 6 intervenciones, y vamos a una ronda también de cierre. Bueno, una allá atrás, 2. Vamos, arrancamos allá con el... Bueno, muchísimas gracias, Vicente Chandía, nuevamente. Dos preguntas, yo creo que a los tres. Una es frente al tema de Angélica dijo, debe erradicarse la aspersión. Daniel dijo, yo me encuentro en el punto medio, hay que cambiarla. Pero ninguno de los dos mencionó el tema. Si hay un problema con la aspersión obviamente genera desconfianza del Estado frente a las comunidades cuando les asperjan los cultivos que no son. Pero mi pregunta es, ¿por qué no tocan el tema del mecanismo de compensación? Ese mecanismo de compensación es el mecanismo más injusto que existe. La policía es juez y parte, la policía va y mira si la embarró, si no la embarró, decide si paga o no paga. Entonces, en muchas zonas esto está afectando y eso no lo han tocado, y creo que es una, como dicen aquí, un low hanging fruit. Y el otro tema que quería tocar un poco también era, todos mencionaron el tema de la institucionalidad y se ha mencionado mucho el tema de la institucionalidad, pero ¿qué hacer cuando el 70% de los alcaldes en Colombia no tiene primaria? Y en esas zonas periféricas pasa lo que dice Bruce Bagley de esa dinámica, digamos, de corrupción en la política, los empresarios y los criminales. Entonces, ¿qué hacer para eso? Frente a ese panorama, ¿cómo crea uno instituciones? ¿Uno crea encima de la pobredumbre que hay o uno echa todo, arrasa con todo y arranca de ceros? Bueno, muchas gracias. Escuchemos esta otra pregunta. Bueno, en realidad son 3 preguntas, espero, puntuales, que involucran a todos. Primero, en cuanto a la aspersión aérea, a mí me parece que no es una dicotomía. ¿Por qué no se plantea la erradicación manual que paga el campesinado y no produce tanto daño colateral? Porque eso de depositar las esperanzas en una aspersión aérea que tiene tantos aspectos negativos, a pesar de que es una forma de golpear al productor de coca, me parece realmente desconocer lo que son los problemas colaterales tan fundamentales. Segundo, nunca escuché un estimativo de cuánto ganan las FARC, ¿no? Aquí hemos tenido, ¿no?, con el señor Guarín, un estimativo de 6 a 7 mil millones al año. Lo dijo esta mañana. ¿Perdón? El ministro. Sí, lo dijo el ministro. Yo estuve en esa reunión. Cuando lo dije, me acerqué y dije, esto me parece demasiado exagerado. Y además no le conviene decirlo así, porque las FARC son demasiado rentables en ese sentido. Y finalmente, no entiendo por qué se ha limitado tanto la rentabilidad de la coca en Colombia. Si sabemos que se está extendiendo la zona de cultivo en otros países, especialmente en el Perú. Sube Perú, baja Colombia. Entonces, es la aspiración aérea, es la persecución gubernamental, son demasiados los productores en Colombia. Si reducen el número de productores en Colombia, va a subir el precio por kilo y así entran más. Mejor dicho, son parte de los altibajos del mercado capitalista, porque la demanda sigue. Hay demanda en el mundo,
todavía para la cocaína. Entonces no puede ser una demanda mundial, tiene que ser algo que ver con lo que está pasando en Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, no. Donnie Mertens, Universidad Javeriana y Fellow at Wilson Center. Yo tengo una pregunta o un tema que me parece, siempre se está hablando de un punto y no pasa de ahí. Y es si pensamos en el desarrollo alternativo como una de las posibilidades, y creo que es muy importante de pensar en esas experiencias de desarrollo alternativo y en las diferencias regionales que se necesita tener en cuenta para el desarrollo alternativo. ¿Por qué no pensamos también en cómo se podría mejorar la coherencia de las políticas del Estado? ¿Sí? Yo veo un vacío muy grande. Yo personalmente estoy trabajando sobre el tema del proceso de restitución de tierras. Y yo veo un vacío enorme en lo que se está pensando en términos de posconflicto o de transición, pensando desde ahora, en términos de proyectos, modelos, regiones de desarrollo alternativa para reemplazar la coca. Y no se está hablando de una ley de tierras y de desarrollo rural que está estancado en el Congreso desde hace mucho tiempo, que está en un limbo tremendo. Y no se está hablando de un proceso de restitución de tierras que se conecta con qué. ¿Sí? Entonces yo quería llamar la atención y quisiera escuchar un poco la opinión de los panelistas sobre dónde podemos y dónde se debería fortalecer esa coherencia. Bueno, muchísimas gracias. Pascual tenía una pregunta allá atrás también. Para Daniel y para todos. Se mencionó un poco la pérdida, digamos, de ingreso de los campesinos que están sembrando coca, y se mencionó también de alguna manera casi una explotación por parte de las FARC. Mi pregunta es si las FARC tienen en este momento alguna capacidad de liderar un proceso con esos campesinos que no sea un proceso liderado a punta de la amenaza con las armas, si tienen representatividad como parecían tener de alguna manera en las marchas cocaleras del 96, y esa pregunta es si las FARC podrían, como pretenden, ser un actor principal en desmontar de alguna manera ese negocio, no a punta de pistola como lo han hecho siempre entonces, sino a punta de discurso y de liderazgo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay varios temas sobre la mesa. Yo les propondría una intervención a cada uno de ustedes, como conectando los asuntos que quieran como responder. Angélica. Bueno, muy rápidamente, siempre que escucho a Daniel aprendo muchísimo de él, así que es impresionante. Creo que la diferencia en lo que decimos Daniel y yo es que yo no creo necesariamente, y en esto estoy de acuerdo con Bruce, no creo necesariamente que la fumigación sea la única forma de dar un garrote para crear. O sea, creo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo. No simplemente un proceso de desarrollo alternativo exitoso, no simplemente puede ser todo zanahoria, ¿no? No es simplemente poner todos los recursos sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de compromiso a cambio, ¿no? Y en ese sentido hay otras formas de reducir los cultivos, la erradicación manual. Entonces tiene que haber un compromiso de parte de los campesinos para dejar de lado esos cultivos, y no creo que la fumigación sea la única forma de hacerlo. Y creo que en el caso de la Macarena, y tú conoces mucho mejor, pero creo que el éxito no está solo en tener ese garrote, sino en tener un mejor diseño estratégico de los programas y de las posibilidades para los campesinos. Entonces, o sea, la razón por la que yo me opongo a la fumigación es porque es claro que ha tenido unos efectos negativos inmensos y ha creado estas contradicciones a nivel local entre los mismos actores que son los encargados de llevar a cabo las dos políticas casi que al mismo tiempo. Entonces, esto ligando con la pregunta de cómo reconstruir institucionalidad, bueno, parte de crear una estrategia más coherente que tanto en temas de conflicto como en temas de desarrollo rural como en temas de narcotráfico es una forma de reconstruir el Estado a nivel local, ¿no? Porque es un Estado fragmentado que tiene como muchas caras distintas que presentar a los campesinos.
Reconstruir Estado a nivel local obviamente no es un proceso fácil, es un proceso que no solamente depende de las organizaciones estatales, sino también de usar lo que existe en términos de organización social, porque esa es la forma de empezar. O sea, no va a ser fácil y nunca es fácil construir institucionalidad. No es imposible tampoco, pero hay lecciones, creo, de lo que no funciona. Y parte de los problemas, por ejemplo, con el caso de familias guardabosques, y esto es una colega en la Universidad del Rosario, ha hecho un trabajo excelente mostrando como uno de los grandes problemas de familias guardabosques es que la gente ha creado una idea de conexión con el Estado central, pero no con el Estado local, porque el Estado local no tiene nada que ver en el proceso. Entonces, creo que eso nos crea algunas lecciones, al menos de cómo empezar a tratar de reconstruir esa institucionalidad a nivel local, que no es fácil, obviamente. Respecto al tema de, y bueno, creo que la primera pregunta acerca de que no hablábamos nada de los mecanismos de compensación, creo que era un poco lo que yo decía al principio. El tema con el desarrollo alternativo es que hay muchos aspectos que son cruciales, o sea, no es solamente es tener algún tipo de es pedir cosas a cambio de los incentivos, pero es también tener mecanismos de monitoreo, es también tener una estrategia clara de cómo se conectan estos proyectos productivos a las cadenas más grandes de las economías regionales, y creo que en eso muchas cosas han fallado en todos los procesos de desarrollo alternativo. Con lo que decía Donny, lo único que puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo y ahí es el desafío. Efectivamente, no es posible pensar en procesos exitosos de desarrollo alternativo mientras asuntos como el problema de tierras, en general la situación del campo siguen siendo tan complicados. Entonces, lo único que puede ser es sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, y son los grandes desafíos porque podemos pensar en empezar con proyectos piloto que pueden traer resultados exitosos, pero a la hora de pensar en extender esto más allá de un proyecto piloto, más allá de una región, especialmente teniendo en cuenta lo que decía Daniel de lo disperso que está la producción de coca en este momento, es aún más cuando es evidente que cualquier estrategia exitosa tiene que ser una muy coherente, que está ligada a los procesos de desarrollo rural, a los procesos de distribución de tierra y a todos estos otros aspectos de la política antidrogas que yo mencioné al principio. ¿Cómo crear la coherencia? Creo que es la pregunta del millón, pero creo que hay formas que se puede hacer y una de ellas es sentarse y ser muy sinceramente a ver cuáles son realmente las estrategias y en qué dirección va cada una de las estrategias que está llevando el Estado. Y por eso era el comentario que yo hacía respecto al gobierno Santos, por ejemplo, teniendo una posición muy progresiva en algunos campos y una muy regresiva en otros, ¿no? Ahí es claro que ahí se puede crear más coherencia, por ejemplo. Gracias, Angélica. Bueno, para aportar al debate sobre la aspersión, yo le doy una visión desde el punto de vista operacional. Militarmente es mejor asperjar que poner a los soldados y a los policías a enfrentarse a los campos minados, que ese es un gran problema. En Colombia el único método no es la aspersión. Nosotros tenemos 3 métodos y hablamos con un lenguaje, que el método 1 es avión-soldado. Las aeronaves asperjando, los soldados dándole seguridad a las aeronaves. El segundo método, que es el erradicador-soldado. O sea, los contratistas y los soldados prestando seguridad. Pero ante un incidente con un campo minado, se suspende, vale más la vida y las piernas de estos hombres, tanto de los soldados como del personal civil que a ellos se dedica. Y la tercera modalidad que la llamamos soldado-soldado, que son con los recursos de la fuerza pública, soldados erradicando y otros prestando la seguridad. Si no hubiese campos minados, pues sería mucho más fácil dedicarse a la modalidad de estas que les hablé de hombre a hombre. Otra situación es el terreno y el clima en Colombia. Entonces esto hace cambiar los ciclos de aspersión. Es muy difícil mantener los ciclos por las condiciones climáticas cambiables. Y sí hay un serio problema que se lo puedo decir abiertamente. Yo no sé de dónde sale y quién es el que pone el dónde asperjar. Ahí hay un serio problema de coordinación. Entonces hay veces esos ciclos están programados con 2-3 años de proyección. Eso también le da a la otra contraparte saber y aprender a manejar. Hay gente que sabe que el ciclo comienza mañana, los campesinos le echan un líquido con miel para que
no dañe la hoja y recogen en esos 2 o 3 días, echa la ley o hacen la trampa. Entonces todo esto para meterlo en el sistema, pero en conclusión, asperjar no es la única solución y militarmente, operacionalmente sí es la que más vidas salva, a pesar de que sea más costoso. Bueno, con el de la pregunta sobre el desarrollo alternativo y las experiencias. Desafortunadamente no hemos planeado la última fase de la comercialización de los productos que le damos como solución al campesino, y termina después el Estado también comprando los mismos productos. Entonces hay una falta de planeamiento. Hay ejemplos: en la Macarena sembraron caña y todo bonito, todo el mundo fue a las inauguraciones, pero cuando hubo la panela, un producto propio, ¿a quién se la vendían? Entonces querían que el Estado volviera y comprara la panela para... le pasó también con el ganado, y cuando dieron la leche no sabían qué hacer. Entonces aquí la experiencia está en hacer todo un programa de desarrollo alternativo, incluyendo la comercialización, y creo que ahí la cooperación internacional para comprar esos productos sería importante. Y llenaría pues esos vacíos y esas incoherencias institucionales de que hemos hablado. Sobre la capacidad de liderar procesos de los campesinos, hay que reconocerlo, son zonas pequeñas, pero sí hay una consolidación. Yo les decía y les hablaba de unos subsistemas, pero en particular voy a hablarles de 2 zonas. La zona de El Guayabero y Losada es una zona consolidada. Ahí hay organizaciones de masas que son modelos para las FARC. Y con este cuento que les eché de los documentos rectores, hasta el último guerrillero de las FARC, de los 8.000 que estamos contabilizando, está convencido que el plan estratégico es viable. Hay generaciones de FARC estudiadas y estructuradas en el plan estratégico. Mientras esas personas existan y mientras estén esas bases, por supuesto que hay la posibilidad de regenerarse. Y aquí entraría, yo no sé si es una innovación, pero en las conversaciones, si se pudiese llegar a negociar los documentos rectores, sería un avance. No sé hasta qué punto poder llegar a negociar lo fundamental. Bueno, sobre cuánto ganan las FARC, pues la verdad nos gustaría si tienes el secreto. Lo que sí es que está claro que no han llegado a sus metas, ¿cierto? Lo han dicho ya en variables, de 130 millones de dólares pasaban a 230. Y sí creería, hablándote en porcentajes, que de lo que tratan de conseguir, el 80% lo tienen en ese sostenimiento y en esa supervivencia, sumado a los malos administradores, pero no está entrando lo suficiente. Me da pena no poderte decirle cifras, pero te digo que es más el esfuerzo y sus malos administradores para poder llegar a las cifras. Te lo dejaría en ese 80%, no alcanza sino a acumular un 20% que se vuelve minoritario, y cuando hay presión pues tienen que sacar más, ¿ya? ¿Cuánto? Y sobre la última pregunta sobre la rentabilidad, la verdad que el precio de la coca dicen que lo ponen en las calles de Nueva York o en las calles de Europa donde consumen, pero no, el precio de la coca lo pone la presión militar en el área. Entonces muchas veces está a $1.000 el kilo de coca en Colombia, pero si llega la presión al área sube a 1.500, sube a 1.300. Los controles en nuestras fronteras, las incautaciones en la ruta, los controles en Centroamérica, eso es muy, muy variable. Hay días o momentos que da mucho dinero, momentos que no da dinero, pero al campesino no le está quedando ese dinero. Gracias, Coronel. Bueno, muy interesantes las preguntas. Voy a tratar de ser rápido y responderles a todas. El primero es completamente de acuerdo con Vicente. Incluso yo tengo unas estimaciones para lo que llama el mecanismo de compensación. Es cuando la aspersión aérea afecta a los cultivos legales de los campesinos y el proceso de reclamación es un proceso realmente injusto, asimétrico, inmoral. Las cifras nos dan más o menos en Colombia, se han asperjado unas 2 millones de hectáreas desde que empezó el proceso y no alcanzamos a contar 300 campesinos que hayan sido compensados. O sea, realmente es una relación de más o menos por cada 10.000 quejas que se deberían generar, se puede resolver una. Y es una cantidad de incentivos perversos que están en el proceso, algo que no ha sido revisado con juicio, y a eso es lo que yo me refiero con el proceso de modernizar y hacer transparente la política de aspersión. O sea, eso es una cosa que se puede corregir y que es un elemento de política pública, es una decisión de política pública. Es decir, vamos a tener cámaras en las aeronaves y vamos a saber dónde asperjar.
es tomar la decisión de saber, el cultivador no tiene que demostrar su inocencia, sino es al contrario, la aspersión tiene que demostrar que efectivamente está en ese proceso, pero es una decisión de política pública que se puede mejorar, desafortunadamente ha sido manejada por la inercia. Lo segundo es, respondiendo la otra pregunta de Vicente y algo conectándolo con lo que tú me decías de la relación entre la coherencia de la política y la institucionalidad. Aquí me robo una tesis de Miguel Serrano, un académico que respeto mucho, amigo, que ha estudiado las causas de la generación de la coca, o sea, por qué es que la coca se mantiene si no es rentable, y él ha encontrado una solución mágica y dice, mire, realmente lo que hace toda la diferencia en este negocio es el costo de transporte. Y es una hectárea cultivada de coca, produce un producto que es una base de coca que pesa 1 kilo. Usted lo puede montar en una mochila, puede recoger el de sus amigos y los vecinos y puede irse caminando, las carreteras, los ríos, no importa. Mientras que usted se produce yuca, produce plátano, produce un cultivo de yuca, le produce 13 toneladas de producto final. Si usted va a sacar eso y no tiene carreteras, no tiene caminos, ahí es donde la coca gana espacio. Entonces, realmente la respuesta que da Miguel a cómo construir institucionalidad y a cómo construir como coherencia en las políticas, la clave está en costos de transporte y desarrollo tanto fluvial como terrestre. Un punto que tocaron, y creo que ahora sí más argumentos, Eric, para que tengamos un panel sobre aspersión aérea, y es tal vez el costo más alto y el susto que a mí me da cuando hablamos de acabar la aspersión y que la erradicación manual es el problema, es que ya tenemos casi 400 colombianos que han sido asesinados en este proceso de erradicación manual. Realmente es un proceso vergonzoso lo que se hizo en Colombia en la Macarena, el proceso de intervención en el año 2005 a 2006, el costo humano que se pagó por hectáreas que después fueron resembradas, o sea, tener a civiles como la punta de lanza entrando en un territorio, eso ha sido realmente problemático. Y todas las experiencias nos indican eso, no es solamente esas. Vamos a mirar otro sitio donde se ha tomado la decisión de no asperjar, es la frontera con el Ecuador. Vayan a mirar cómo está esa zona de minada, y no son solamente los campesinos, no son solamente los soldados y los policías que están cayendo, son también otros seres humanos igual de valiosos como los campesinos, la gente que está en el territorio, las propias FARC que están cayendo en sus campos minados, y es porque se tomó la decisión estratégica política de no asperjar ese territorio y de atacarlo por la vía de la erradicación manual, y eso realmente ha sido vergonzoso. Un dato que casi no se conoce en las cifras, pero que está en los informes de Naciones Unidas, es en las zonas donde no se asperja, la productividad de coca es el doble que en las zonas que sí se asperja. O sea, la aspersión aérea sí tiene un efecto importante en la producción, pero no tiene un efecto importante en el área cultivada. Uno va a mirar la producción de coca en las áreas de la frontera, es muy importante, porque eso ha generado unos incentivos a que los cultivadores se vayan a esa zona, y algo parecido ocurre en el caso de los resguardos indígenas, y esto es, esas políticas de liberar una zona de la aspersión terminan, en términos de resultados, generando los efectos contrarios, más violencia, más muertos, más coca y mucho más. Entonces, uno tendría que, con base en la evidencia, tomar una decisión en este punto. Las cifras que se dan con lo que da el Ministerio de Defensa, puedo decir a mi favor que esas no se hicieron cuando yo era asesor del Ministerio de Defensa, entonces no, y seguramente cambió, pero es solamente reflejo de alguna cosa, y es la falta de institucionalidad para entender ese tema de las economías criminales. Ni el Ministerio de Defensa ni mis colegas, que son amigos míos, en diferentes entidades, tienen esto como su punto de trabajo principal. O sea, este no es un tema en el que se debata, que se construya, sino pues que aparece, por ahí invitan a un par de locos que hablen y opinen, y los asustamos, les decimos, mire, ponga atención, pero no hay una capacidad institucional. El mejor ejemplo de que no hay capacidad institucional es que en el año 2006, en el caso que narraba el coronel, estas personas que quedaron libres, la reacción de política, estos a propósito eran muy vinculados al Mono Jojoy y medio familiares de ellos, estas personas quedaron libres y generó una reacción de política pública muy fuerte. Es decir, esto no nos puede volver a pasar, que capturemos una estructura criminal a la que quitamos $20 millones y en un año quedan todos libres. Entonces creamos la ley 1121 de financiación del terrorismo, y hasta la fecha no hay un solo condenado por esa ley. O sea, realmente podemos mirar las cifras de cuántas personas han sido capturadas por otros delitos de narcotráfico, pero ese elemento específico que tiene que ver con la financiación del terrorismo, no hay una institucionalidad, no hay un objetivo, realmente la política está en otros extremos, en aspejar y en coger grandes narcos. Entonces, ese nivel intermedio está un poco abandonado. Y es muy fácil, pues esa falta de institucionalidad, es muy fácil caer como en supuestos o en mitos, o simplemente cuando alguien tiene que salir a hacer las cuentas de cuánto produce las FARC, pues multiplica el número de hectáreas por el kilo que se vende en Francia o que se vende en Nueva York, y saca una cifra como esta que es realmente alarmante y no es coherente con los hechos en el terreno. Y coincido absolutamente con lo que dice el coronel, que conoce mejor que cualquiera. Realmente las FARC, no hay ningún comandante de FARC que esté preocupado por qué hacer con la plata.
¿De dónde guardarla? Hay muchos preocupados, pero no les alcanza la plata. Realmente las FARC nunca ha logrado pasar de una capacidad económica de supervivencia a una capacidad de acumulación en su estructura. Las FARC siempre se mantienen en ese límite y nunca les alcanza. En buena medida por la altísima corrupción que hay internamente entre ellos. O sea, que el jefe de finanzas que hace un capital y se compra su finca, pone a su novia, pone a sus amigos, después se vuela y se va para Venezuela y hace todas esas cosas. En parte por eso el proceso de acumulación de las FARC es bastante complicado. En lo que decía Bruce, creo que es muy importante analizar el efecto globo. Si yo fuera el ministro de Defensa de Ecuador, estaría muy preocupado por el tema del proceso de paz, o muy atento del proceso, más que preocupado, y es realmente el riesgo que esto significa para los países fronterizos con Colombia, que un choque drástico en la oferta de producción de drogas en Colombia. Ecuador tiene todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, ocurre en Ecuador, excepto uno, que es el cultivo de la hoja de coca. Todo lo demás ocurre en Ecuador, desde el procesamiento de la base, la reoxidación, el tráfico. En una de estos Wikileaks, el comandante de la DEA, el jefe de la DEA, decía que Ecuador era las Naciones Unidas del narcotráfico en América Latina. Tiene toda la razón. Y cuando uno habla, pues tiene dos versiones. La versión un poco del gobierno de Ecuador, que dice, aquí no hay cultivos de coca porque aquí sí los combatimos. Y la versión que le entregan a uno los desmovilizados, es decir, no, es que allá no cultivamos de coca porque es que allá dormimos. Porque es que ya tenemos el cristalizadero que vale mucho más. Un cristalizadero vale $1 millón. Entonces, ¿para qué ponerlo en riesgo poniendo cultivos de coca alrededor y trayendo la atención de la fuerza pública? Es mejor tener los cultivos del otro lado. Entonces, realmente es el riesgo que existe tanto para Venezuela, para Panamá y Centroamérica, de que un choque drástico en la reducción de la oferta de drogas en Colombia pase a otras zonas, debería generar una revisión sistemática de la política en América Latina. La pregunta, la última, la de Pascual, es si las FARC tienen la capacidad de liderar a los cocaleros. Yo creo que la pregunta nos tocaría hacerla por regiones para llegar a una respuesta más acertada. Yo diría que en algunas regiones sí, pero no son la mayoría. En el oriente del país pueden hacerlo, tienen la capacidad para hacerlo, pero como regla general tal vez lo que más predominaría es las FARC podría movilizar población, pero no lo puede hacer sola. Las FARC para movilizar población requiere el capital de las bandas criminales, necesita el apoyo del ELN, necesita una cantidad de cosas. Realmente las FARC como estructura autónoma que pueda movilizar una gran cantidad de población, yo no lo veo tan considerable. Puede hacerlo en algunos departamentos, puede hacer algunas cosas, pero y realmente su lógica no es eso, es más apalancarse en los movimientos políticos que están como que suceden y capitalizar eso. O sea, realmente es algo que ya están dando, meterse en esa fiesta, subirse en ese bus y cobrarlo como un positivo personal, pero realmente no es en buena medida porque la dispersión de la población le ha generado la dispersión de la población cocalera le ha generado esos problemas. Y es también, así como es difícil para el Estado llegarle a los cultivadores de coca, también es muy difícil para las FARC organizarlos y establecer esas redes. El último punto, y me salté un componente, es sobre la coherencia de las políticas de desarrollo. Yo diría, tal vez es un mensaje durísimo en la historia de Colombia, y es realmente hasta el año 2013, es la primera vez en la historia de Colombia que el Ministerio de Agricultura tiene un programa de desarrollo rural o desarrollo alternativo para cultivadores de coca. Antes simplemente era como una mancha en el mapa que decía, no, allá no vamos, y pasaban por los lados. El Ministerio de Agricultura, que es lo que tiene grandes recursos, solamente hasta ahora está entrando en ese territorio. Un ejemplo es, cuando estábamos en el tema de la Macarena, el tema de la Macarena, y se ha mencionado tanto, uno de los éxitos, creo yo, de la Macarena, es que quienes lo lideraron, lo hicieron por fuera de todos los programas que existían. Lo hicieron por fuera de todas las normas que existían. Si hubieran seguido las reglas de todos los programas, seguramente hubieran tenido los mismos resultados. Y uno de los programas que se saltaron es, la solución en ese momento que se planteó fue agroingreso seguro, tristemente célebre en Colombia ahora. Agroingreso seguro, se hicieron una cantidad de propuestas y o sea, la población, de los cultivadores de esa zona, el desarrollo que estaba generando la Macarena generó grandes expectativas. Y no hubo un solo proyecto que hubiera sido aprobado por agroingreso seguro para la Macarena. Uno solo. A pesar de que había sido una de las puntas de lanza de conquistar a la población. Entonces, realmente esta coherencia institucional y esta coherencia de los programas es a lo que yo me refiero, que es el elemento fundamental de esta segunda fase del proceso, y es decir, cómo las instituciones, quién es el que coordina y cómo las instituciones van a ir. Y yo veo que eso se está dando, se está cambiando el chip en las instituciones, pero lo que yo quisiera ver es que se pusiera el acelerador y decir, bueno, Ministerio de Agricultura va a hacer desarrollo alternativo con estas condiciones, de esta manera y bajo estas decisiones. Y espero pues haber contestado todas las preguntas y muchísimas gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a los tres nuevamente y gracias a nuestros panelistas de la mañana. Abusando de esta alianza entre el Wilson Center y la Fundación Ideas para la Paz, entonces yo voy a cerrar este conversatorio agradeciéndoles a ustedes su asistencia. Creo que
cumplimos el propósito de haber tenido una conversación de alto nivel que ha señalado los puntos centrales del debate de cara a esta coyuntura en la que estamos, en la que vinculamos esta discusión de narcotráfico y drogas en el contexto del proceso de paz, y esperamos que esto haya sido de utilidad en sus reflexiones personales e institucionales. No siendo más, entonces, muchas gracias a todos. Señor moderador, muchas gracias. Oye, pero yo sigo pensando, o sea, la fumigación tiene muchísimas gracias. Se puede hacer bien. Qué honor, claro. Que se puede Pero, hacer bien. pero y los efectos ambientales, o sea, si estamos hablando de... Vaya, mire el efecto ambiental de la coca. Sí, claro. Es mucho más alto. No haga nada y verá cómo... Congratulaciones, doctor Daniel. Muchas gracias. Gracias. Congratulations. Bueno, que nos invitaron a almorzar aquí al lado. Aquí al ladito. Ah, bueno, el mismo... Pasando el hall. ¿Aquí adentro?